Bueno, vamos a dar inicio. Ok. Buenas tardes. En nombre del Centro Médico Docente La Trinidad, la Dirección de Educación e Investigación y la unidad, agradecidos a la unidad audiovisual que hoy nos acompaña para darle curso a estos espacios de intercambio de información tan importante en estos tiempos COVID, que requieren que construyamos entre todos los mejores contenidos para poder pensar juntos, especialmente en el área que hoy nos acompaña, en el área de la salud mental, nos permita fortalecer, aportar y co-crear aquel contenido que pueda favorecer. Muchos de los colegas se han disculpado porque hasta ahora no pueden estar, están justamente en pleno trabajo y nos han pedido que grabemos y este material quedará de manera que pueda serle útil a quien le sirva. Y bueno, me encanta que estén allí, gracias, y les voy a pedir que en la medida de lo posible, si hay deseo de participar, pues bienvenidos. Comencemos. A ver, que no me pasa. No me pasa por aquí. Ok. En estos días, una residente decía lo siguiente: ¿cómo se protege uno emocionalmente con el paciente que tenemos enfrente sufriendo tanto? ¿Cómo puedo ayudar si yo ando tan angustiada? Y me decía, en mi caso, soy asmática, he tenido crisis bastante fuertes recientemente, y cuando vi al paciente ayer con su dificultad respiratoria, me bloqueé, me paralicé y pensé, ¿y si me infecto? Y me acordé del alma anterior. De repente reaccioné y atendí al paciente y el miedo se me quedó mudo un rato. ¿Qué le pasa a esta paciente? Perdón, a esta paciente no, ¿qué le pasa a nuestra residente frente a esta situación? ¿De qué miedos estamos hablando? La pregunta del conversatorio de hoy es que si el médico o el enfermero pueden ayudar, apoyar emocionalmente al paciente con COVID. Probablemente es una pregunta obvia, porque en el deber de todo profesional de la salud está el apoyo emocional, pero muchas veces lo que no queda claro es si uno puede, sobre todo cuando uno siente que no se ha preparado demasiado en el área de la salud mental, pero claro que sí puedes apoyar y aportar muchísimo desde el punto de vista emocional, porque todo el equipo de salud en general, todos somos promotores de la salud mental, y para ello es fundamental tener disponibilidad, admitir que uno aprende, que hay un aprendizaje para ello, contar con el equipo de protección físico que nos da una tranquilidad, pero sobre todo con el equipo de protección psicológico que todo personal de salud debe contar, y es el objetivo de nuestra presentación hoy, poder hablar del tema de manera que confirme que puedes realmente, no solo debes, sino puedes atender, apoyar al paciente que tiene COVID. Vamos a necesitar asumir 4 aspectos fundamentales. Uno, conocer o integrar, porque todo lo vamos escuchando, el impacto psicológico que activa en el paciente tener COVID-19. Lo otro, lo segundo, es lo que significa dar apoyo emocional, de qué trata. Un poco en forma más integrada, cuáles son las herramientas psicológicas para el abordaje emocional de un paciente con COVID, y lo fundamental es que el médico o el enfermero tengan conciencia y puedan y sepan protegerse psicológicamente. Decía a una integración de un artículo de la doctora Teresa Rodríguez y colaboradores, decía: la epidemia del COVID-19 constituye una crisis en la vida de los seres humanos
implica un cambio repentino y significativo de la situación de vida del individuo que se va a reflejar en su entorno emocional, institucional, comunitario y social, y es una respuesta de disrupción en la homeostasis psicológica del individuo, en la que fallan los mecanismos de afrontamiento habituales tendentes a reinstaurar dicha homeostasis, lo cual va acompañado de todo un conjunto de consecuencias conductuales, emocionales, cognitivas, ideológicas en la persona. ¿Cuáles son las emociones que estamos viendo en el paciente cuando sale positivo en COVID? Lo primero es porque todos andamos como con el susto, la amenaza, cuando estamos en una institución de trabajo, cuando estamos en alguna actividad fuera, inclusive esta cosa desagradable hasta de desconfiar de los seres queridos, quién tiene, quién no tiene, ese temor, esa amenaza constante, ese miedo con el que estamos viviendo todos hace varios meses ya. El momento del diagnóstico genera en el ser humano una especie de caos emocional, una experiencia excesiva de desborde, donde el otro te dice, estoy colapsado, ya va, tengo que ver cómo organizo ese caos para poder pensar. Pero es un momento duro porque uno sabe que puede pasarle, pero vaya, cuando te dicen positivo o te dicen, o te mandan por cuarentena por lo que llamamos paciente contacto, hasta que esa prueba no dice positivo, cae una cosa dentro de uno mismo que resulta muy duro y te conecta con una fragilidad, una vulnerabilidad. Y bueno, la intensidad de la amenaza sobre todo en un primer momento, se monta y por supuesto que va a depender de cómo curse el COVID en cada ser humano, si ese ser humano tiene comorbilidad o tiene algunas circunstancias esas sorpresas del cuerpo que desconocemos. Entonces comienza una gran ansiedad y una gran incertidumbre y para algunos, sobre todo lo escuchaba en residentes que trabajan con pacientes en lo público donde no hay la atención suficiente, para muchos el diagnóstico termina siendo como una sentencia de muerte. ¿Saben lo que significa este tema? O sea, hay poca conciencia muchas veces de todo lo que implica avisarle al otro que ha dado positivo, hay poca conciencia de lo que emocionalmente irrumpe en cada uno de nosotros. Y después viene lo que es el aislamiento, la soledad, las implicaciones incluso logísticas, lo que implica organizarse en una casa, para muchos están solos, para muchos está la familia aterrada porque hay personas de mayores edad, lo que implica la logística, aislarse y luego la soledad o como lo han llamado algunos, los días internos. Por supuesto que para aquellos que requieren, cuya evolución requiere hospitalización, es un tema que emocionalmente resulta sumamente exigente y que hay un equipo que desea colaborar y muchas veces la condición de aislamiento va a implicar que ese ser humano tenga que contar consigo mismo. Pero como sabemos, estas situaciones activan nuestras ansiedades más primarias, aquellas que vivió cada ser humano cuando ni siquiera teníamos palabra, forma, concepto, y se activan unas ansiedades muy persecutorias, en algunos casos va a depender también de lo que llamamos la integración de ese yo, y seguramente si hay alguna patología o algunos trastornos emocionales, se van a acentuar la vivencia emocional porque esta experiencia activa lo que podríamos humanamente llamar el desamparo emocional y, y tiene una prevalencia o genera inevitablemente mayor o menor grado tristeza, ansiedad y depresión. Y es que estamos en lo que llamamos la clínica de lo traumático, que es algo abrupto con el que el ser humano tiene que lidiar. Pero también tenemos las emociones que vivencia el médico o el enfermero, por supuesto según la gravedad del paciente y también según la experiencia. Las emociones de junio y las emociones de hoy, agosto, son distintas. La experiencia le va dando al médico o al enfermero un aprendizaje para
poder abordar muchísimo mejor a ese paciente. Pero el médico o el enfermero tienen que lidiar primero consigo mismo, que también tienen el miedo al contagio, lo que eso implica, la angustia por contagiar a los seres queridos, e incluso el estrés y la irritabilidad o la labilidad que eso implica, el manejo en el grupo y equipo de trabajo. Luego están las emociones frente al paciente, y aquí vamos a tener va a tener que ver con, depende de la institución en la que esté, en algunos casos una gran impotencia porque sabes que tienes un paciente frente y no tienes mucha capacidad de respuesta. O teniendo la capacidad de respuesta, hay limitaciones frente a lo que implica COVID. Con lo cual, además, al pasar los días, aparece la fatiga y la saturación, o lo que llamamos el síndrome de Burnout, y aparece lo que es la despersonalización, una sensación donde el tiempo, la sobrecarga de trabajo no desdibuja esa identidad, la vivencia de pérdida de libertad porque tus necesidades pasan a otro lado, hay que atender a ese paciente, es el compromiso que tiene el médico, y de tanto, digamos, según lo que va aconteciendo y según su mundo interno o su yo, puede incluso sentirse deprimido o cosas que se van sintiendo con esa vivencia de aplastamiento, de agotamiento, de cansancio. Entonces, frente a todo esto, ¿qué significa dar apoyo emocional? Que todos quisiéramos estar dispuestos, pero ¿qué implica realmente? Y vamos viendo que implica, por un lado, preservar la identidad de ese paciente, ese ser humano que está allí, ese que tiene un nombre, que tiene una vida, que tiene un mundo familiar, y nos toca afinar aún más lo que llamamos normalmente la escucha empática, pero ¿qué escucha es esta? Cuando va a depender, por supuesto, del paciente y su evolución y su personalidad, pero hay pacientes que a lo mejor van a estar entubados o están en una circunstancia donde ¿de qué escucha estamos hablando cuando incluso el intercambio con ese otro es un intercambio mudo y sin embargo ese otro sufre, padece y tiene angustia? ¿Cómo frente a eso ofrecer lo que nosotros llamamos un sostén emocional, pero además siempre limitado en la medida de lo posible? Y tiene que ver a veces con una presencia, una mirada, una postura con todo y traje, y en la medida de lo posible una palabra que le dé forma y sentido a lo que acontece. La presencia del otro en ese aislamiento termina siendo tan valiosa, tan importante, tan llena de vida, y nos toca en forma breve hacer algún tipo de intervención que pueda de alguna forma hacerle sentir al otro esa presencia, ese saber que hay alguien que te tiene en la mente y que te está cuidando. Mucho de esto requiere que el médico pueda, y más que nunca, desarrollar la contención emocional consigo mismo, que tiene que ver con regular las emociones, procesarlas adentro. Se dice fácil, se dice rápido, autodominio suena bonito, pero caramba, cuando tienes que lidiar con tantas cosas, eso va requiriendo un ejercicio interno de organizar también las emociones para poder pensar. Una de las cosas, de las funciones esenciales del médico es tener la capacidad de pensar para funcionar. Y de esa forma poder ofrecerle al paciente contención emocional. Y contención emocional es la función mental de recibir las angustias del paciente con esa empatía que es colocarse en el lugar del paciente, pero sin dejar los zapatos o el rol del médico o del enfermero, para poder procesar aquello que el paciente nos transmite, elaborarla y devolvérselas ya digeridas hasta donde sea posible. Siempre reconociendo los límites de la situación y del sí mismo, y lo he repetido porque muchas veces el médico, en su disponibilidad y disposición de atender al otro, se siente siempre en falta, sintiendo que no es suficiente, con lo cual se aporrea injustamente. Contención es ofrecer calma, alivio en una circunstancia además que es demasiado nueva para todos. Y vamos encontrando, y sería interesante escuchar a los que están
día a día en la experiencia de qué manera van encontrando formas de suavizar lo que sea posible, dar la información pertinente que ubique, que le diga al otro qué va ocurriendo. Una de las funciones fundamentales es que ese paciente sienta que está acompañado. Es lo que llamamos ofrecer la función de aseguramiento, de hacerle saber que no está solo, aunque haya momentos de soledad, y que hay un equipo súper atento, estudiando su caso, revisándolo en las reuniones clínicas. Hay un equipo, una institución atenta, hay una dirección médica atento a que va monitoreando todo lo que le ocurre al paciente. De manera que en la medida que podamos ofrecer que haya un vínculo, un agarre con el otro, ese otro pueda confiar en la medida de lo posible que estamos sosteniéndolo en su cuidado físico y sobre todo en la medida de lo posible en lo emocional. Todo ello con el objetivo también de generar confianza de que hay un buen equipo, repito, atendiéndolo. También nos toca, y se dice rápido, y a lo mejor se lee en una sola lámina, pero no es tan sencillo, porque le toca a cada profesional de la salud desarrollar también lo que es la promoción de un tipo especial de tolerancia, paciencia y esperanza. Vaya, se dice bonito, suena poesía, pero ¿cómo se desarrolla tolerancia, paciencia, esperanza en la circunstancia COVID, en la incertidumbre, en el aislamiento, en la soledad, en la larga espera, ese reloj, ese tiempo psicológico que descolocado incluso de un reloj, de una rutina, se pierde, ¿no? Y esa vivencia de que hay alguien que tiene el control, de que uno pierde el control de su propia vida, de su propio día a día. Nos decía en estos días una de las residentes, en la tarea de conversar aquello que resulta como difícil de entender, hablaba del señor M, de 58 años, que le va insistiendo tanto a ella como a la licenciada en enfermería que él siente que no mejora y va sintiendo que no es bien atendido. Incluso va presentando una dificultad para la evacuación y digamos, el equipo médico chequea y no aparece, está el tratamiento indicado y resulta que se descubren que el paciente oculta el tratamiento, no lo asume porque hay un temor incluso de evacuar y de moverse porque teme toser y la tos aparece como aquel elemento que le va diciendo a él que está muy mal. Y no obstante, el paciente M va evolucionando bastante bien, su saturación va adecuada y hay un equipo, digamos, con la residente, la licenciada que lo baña, que lo atiende y sin embargo, para él todo está muy mal. Nada es bueno, nada sirve y va dudando de todo. Para la residente me hablaba de lo frustrante que le resultaba acompañar, ayudar al paciente, porque incluso ella va ofreciendo por celular llamada, lo va saludando, le va diciendo qué va pasando, va diciéndole que también, bueno, hay que repartirse entre otro grupo de pacientes, están todos trabajando, pero para este paciente estar enfermo es insoportable, todo, hay como una queja, como si en la queja encontrara un llamado de atención mayor y cuando no es, bueno, porque la angustia seguramente lo coloca en esa vivencia, digamos, en esa dificultad de la espera y del vacío. Y no obstante, el equipo va sintiendo que no recibe, que no valora, que no agradece, no considera, generando frustración en el residente y en la enfermera. ¿Qué cosas hacer con un paciente tan difícil cuando hay toda una disposición a escuchar, a estar allí, a atender? Probablemente este es un paciente que tiene de patología base una depresión y tiene una postura frente a la vida que va casi que en contra de todo un equipo colaborando, ayudando y otro caso, tal vez el otro extremo,
una residente en artículo 8, que es cuando hacen rural, decía, oye, me tocó trasladar a una señora muy mayor en ambulancia, no fue recibida en un dispensario, en otro, hasta que encontraron una opción, pero había que esperar un tiempo. Ella se quedó con la paciente, le iba conversando, le preguntaba sobre su vida, su familia, pero bueno, al final tuvo que irse. Pero la paciente agradeció profundamente haber sido bien tratada, escuchada. Decía que ella todavía tenía muchas ganas de vivir y que ella saldría de esto porque tenía unos nietos a que ella quería hacerle dulce. Y reconoció, bueno, que ese grupo de médicos no pudo hacer más, pero agradeció profundamente que la acompañara un rato, porque eso hizo la espera más amable y que eso era muy importante. De alguna manera estamos hablando de un grupo de médicos que pudo preservar la dignidad. Pero aquí tenemos dos casos, dos situaciones y dos seres humanos que están sufriendo, uno lo lleva mejor, otro no tanto, y hay un médico que va recargándose con todo esto. Me gustaría preguntarles, ¿qué experiencia van teniendo ustedes al atender un paciente COVID? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué no funciona cuando lo atienden? A ver, porque, a ver, ¿con qué se han encontrado? Si hay alguien que quiera participar, bienvenido. Seguramente lo más importante podría ser que cada uno revise también con qué se va encontrando. Porque tal vez la pregunta lo que apunta es a que cada uno le toca ir encontrando también su propia manera de abordar un paciente. Uno tiene también su personalidad, tiene el manejo de sus emociones, y bueno, a cada uno le toca armar como su propio diario, que por cierto, si uno va escribiendo lo que va pasando con esta experiencia, resulta interesantísimo lo que va reconociendo de sí mismo. Pero digamos, cuando la gente le pide a uno herramientas, que uno va entendiendo que la herramienta es una metáfora, un símbolo, porque a veces el trabajo con lo emocional, con aquello que es inmaterial, no tiene como los mismos recursos para todo. A Gabriela le va a funcionar una cosa, a Ana María otra, a Emelín otra, a Mari Carmen otra. O sea, cada quien, lo importante es que cada quien valore cuál es su herramienta. Pero hay cosas generales que seguramente coincidiríamos si estuviéramos todos aquí conversando sobre esto. El tema de tratar por el nombre a esa persona, en la medida de lo posible, conocer un poco de él, de su ocupación, de su familia, y usarlo para un intercambio, para una conversación, para recordarle sus referentes, aquello que son sus pertenencias emocionales, vivenciales y relacionales. Según el caso, también es muy útil comunicarle lo que va pasando, algo del procedimiento, ponerle palabras. Las palabras le dan forma a las cosas y eso nos contextualiza y nos tranquiliza. Palabras pertinentes, por supuesto, a lo que ocurre y a lo que viene. Muchas veces ocurren cosas y no podemos decirlo todo porque nosotros mismos no tenemos claro qué viene, y COVID tiene siempre una sorpresa, tiene unas maneras de presentación absolutamente agresivas o intensivas, y que siempre nos toca proteger al paciente. Muchas veces resulta útil, en la medida que el paciente esté disponible, o incluso cuando no nos escucha tanto o no puede conversar pero nos escucha, afrontar junto con él la enfermedad como un reto, como un desafío que toca enfrentar en equipo para superarla y vencerla. Incluso en la medida de lo posible, si puede hablar, es preguntarle cómo entiende lo que está pasando y aclarar las creencias erradas, porque a veces, bueno, entre el doctor Google, la fantasía, a veces hay unas distorsiones de lo que está ocurriendo y vale la pena, cuando le preguntamos al otro, ¿qué crees tú que te está pasando? ¿Cómo lo entiendes? También le estamos dando la oportunidad de que le ponga él palabra a lo que cree que está viviendo, a lo que va sintiendo. Porque además vamos viendo que esto se individualiza, que no hay un manual, página 3, esto pasa A, B, C y D. Vamos siempre, digamos, incluso sorprendiéndonos
con lo que el otro, con lo que cada cuerpo va procesando, lo va viviendo, lo va vivenciando. A ver. Muchas veces es útil definir las metas de la mañana, del día, de manera muy en el presente, muy el foco en lo que se va adelantando. Eh, Incluso celebrar los pequeños logros, su esfuerzo, de manera que el otro sienta que también se hace cargo y no se lo deja todo el personal en la medida de lo posible. Y siempre es útil en relación a la esperanza promover visualizaciones sobre la recuperación, sobre qué quiere hacer luego, qué se imaginaba hacer después, qué va a aprovechar. Utilísimo siempre permitir que el otro también exprese su miedo o tristeza. Muchas veces ni preguntamos porque es que no sabemos qué hacer y muchas veces no es que podamos hacer mucho, pero decirle al otro, escuchar al otro y hacerle saber que corresponde que tenga miedo o tristeza, lo alivia. Incluso puede ser interesante preguntarle en qué otro momento de la vida tuvo alguna dificultad parecida, que debió enfrentarlo solo, cómo lo hizo, y ayudarlo a confiar en contar con sus recursos internos. Si uno tiene, si hay posibilidad de hacer algo de vínculo, es importante que, digamos, usar la noción de certeza. Hay tanta incertidumbre con el COVID que vale la pena rescatar certeza. Y certeza es aquello que le pertenece, sus vínculos, sus valores, lo que ha logrado en la vida. De alguna manera recordar todo lo que esté asociado a vitalidad, para que cuide su fuerza y renueva, actualice o redefina el sentido de la vida, de manera que ese sistema inmunológico, esa disposición a sanar en ese equipo junto con el equipo de salud, permita superar el virus. De manera que uno es un promotor de resiliencia y promover la resiliencia es que reconozca su fortaleza, aupar la esperanza, no basada, está la ilusión, pero sobre todo en aquellas cosas que son parte de su realidad y su proyecto de vida. También puede ser interesante estimular sus recuerdos gratos, de manera que no haya el peso de la noticia siempre negativa, recordarle sus capacidades y bueno, siempre recordar el proyecto cuando todo esto pase. Inevitablemente uno se va a dar cuenta que el paciente va a tener pensamientos intrusivos, fatalistas, y vale la pena decirle al otro, mira, pongámosle pausa a esto, porque muchas veces ocurre que la fantasía se infla de tal manera, además la fantasía pesimista, derrotista, y nos toca en la medida de lo posible tratar de que el otro estimular pensamiento en afirmativo. Y fíjense, no digo nada más positivo, porque a veces puede haber una ligereza cuando alguien está con un malestar físico, que el cuerpo jala demasiado y hay mucho malestar, hablar de positivo o de voluntad cuando el otro no puede. La energía, hay un cuerpo en su recuperación tratando de rescatarse. Pero el pensamiento afirmativo es pedirle que día a día nos conectemos, digamos, con aquello que es posible en el tratamiento, en la atención, en el lugar en el que se está, la familia que está pendiente, incluso o sea, hay posibilidad de hacer enlace con la familia, el dibujo de alguien de la familia, el mensaje, todo eso es de las vitaminas fundamentales para transitar esta recuperación. El tema de los familiares es un tema que puede ser muy duro porque, bueno, cada familiar también tiene su mundo interno, sus personalidades, sus temores, y está siempre la amenaza de que el otro pueda no continuar la vida. Entonces, al familiar también hay que informarle o buscar un espacio, y lo vamos viendo que en la institución, el familiar sabe que el médico, incluso los médicos ubican la expectativa de cuándo recibirá información, porque hay un médico que está todo el día atendiendo al paciente y de manera que ese familiar recibirá la información cuando corresponda. Pero ahora lo más importante, ¿y quién cuida psicológicamente al médico o al enfermero? Porque para poder
atender bien a un paciente, hay que también contar psicológicamente con la mejor disponibilidad emocional del médico o el enfermero. Y muchas veces tiene, ¿quién lo cuida? Nosotros mismos, entre los compañeros, sobre todo cuando estamos en la institución. Y quisiera que cada uno hiciera su propia lista de, en relación a cuáles son sus protectores psicológicos, porque cada quien necesita tenerla al ladito presente, a ver de qué manera, entre lo posible, se protege psicológicamente. Y mucho de lo que es importante tiene que ver con por lo menos admitir cuando haya malestar emocional, cosa que a veces el médico ni se lo permite porque le da susto sentirse vulnerable y sentir que no va a poder incorporarse a la tarea. A veces hay tanto trabajo que ni siquiera hay tiempo para el malestar, pero el malestar a veces se impone y se impone en el cuerpo y se impone en el sueño o se impone en una reacción. Incluso cuando estamos muy cerca de un paciente a quien se le ha dedicado muchísimo y fallece otro. O sea, el tema del cierre de la vida tan presente tiene unos efectos inevitablemente fuertes, dolorosos, traumáticos en el personal de salud. Por eso es fundamental atender para evitar el síndrome de Burnout o el estrés postraumático. De manera que es fundamental que entre colegas haya la necesaria ventilación emocional. Y la ventilación emocional, ese espacio de oxigenación, tiene que ver con un espacio de intercambio al inicio del día, al cierre del día. En nuestro grupo siempre hay alguien que tiene una fortaleza, lo sabroso, lo bonito más bien de hablar entre compañeros que nos prestamos los recursos para funcionar o para afrontar el desafío de un día o para que al final del día nos demos el brazo y digamos, lo hicimos lo mejor posible, hicimos muchísimo, este equipo funcionó. Compartir el dolor, hablar de aquello que dolió, ayuda a procesar, alivia, de manera que dentro de nosotros mismos, dentro del grupo, es importante que nos rescatemos psicológicamente porque el tema es un tema que se cuela en nuestros poros, se cuela en nuestras ganas, se cuela en nuestra disposición de forma tal que tenemos que, así como hay que cuidar mucho el protocolo del equipaje, del equipo de bioseguridad, el equipo biopsicológico es fundamental. Muchas veces no le damos el lugar que corresponde y después vamos viendo que una secuela es realmente dolorosa en personas muy valiosas, de manera que hay que estar pendiente de esto. ¿Qué son protectores? ¿Qué son ventiladores emocionales? Bueno, lo que todo médico sabe y que por lo general no tiene mucho chance, que es dormir bien y alimentarse bien. Y lastimosamente, en época de urgencia, crisis y emergencia, el descanso y la alimentación, que son la gasolina fundamental para la mecha que implica trabajar, muchas veces no es oportuna o nos descuidamos. Y este es el momento estas son cosas fundamentales, sencillitas, o llevarse la comida o tener a alguien que se ocupe, atienda la importancia de la alimentación adecuada. Muchas veces es importante, si alguien tiene conciencia de cuidarse, inventar breves espacios para estirarse, para ejercitarse, estirarse, para buscar aquello que normalmente te relaja, pero es necesario pequeños recreos para respirar, oxigenarse y agarrar fuerza. Incluso espacios donde cambies un momento dado el foco de la tarea médica y te ofrezcas un tema que te distraiga, que no es revisar Twitter a ver si las noticias, si hay gasolina o se fue la luz o faltó internet, o sea, que escoger, ¿ok? Y tal vez a veces vale la pena más bien recurrir a ese YouTube, a eso que te funciona. Por eso es tan importante rescatar ese archivo de cosas que le funcionan a uno. Hay actividades incluso que generan calma, fundamental, algo que es tan elemental, que no cuesta dinero, que lo tenemos en el cuerpo, que es respirar lentamente, que es recordar, a veces no hay tiempo para las meditaciones largas, pero unos minutos
para tomar aire, retenerlo, sacarlo, volver a tomar, para recordar que en la respiración somos, existimos, estamos. Es el recurso fundamental que nos repotencia la disponibilidad y la voluntad. Sería ideal, algo que genera mucha calma es la música que te funciona. Cada uno tiene un tipo de música, de canciones, que es como una especie de esa música, ahorita no me viene la palabra, pero aquello que nos relaja, aquella música de la, no, bueno, puedo decir que es de los 80, me encanta, de aquella música que te relaja y que es como una especie de ritual que te conecta, que además activa las mejores endorfinas, que te rescata. Uno tiene la música que lo rescata, corta, breve, eso que uno puede tener incluso en el teléfono. Pero a veces poner incluso la música más alta que el propio dolor o la música más alta que la ansiedad y el miedo es un ejercicio que ayuda a que saques por un momento aquello que te agobia y te repone. Por supuesto que todos los que estamos aquí trabajando, sin duda, somos resilientes y apuntamos a la esperanza, pero a veces la esperanza se borra. Entonces, todas estas cosas que rescatan, uno va viendo que la humanidad se ha dedicado a hacer unos mensajes preciosos. A veces no tenemos tiempo de escuchar todas las cosas que está haciendo los colegas, pero uno sabe, aquel amigo que le manda algo que a uno le funciona y buscar aquello que te recuerda e incluso la vocación, la misión y el inmenso aporte que estamos haciendo en esta labor que nos ha tocado. Para quien tenga chance, el arte, esa semana de descanso, ese día de descanso, el arte es un espacio de resistencia y de resguardo del equilibrio. Y el arte puede ser, bueno, a veces el arte no está en el taller maravilloso del pintor, sino en la servilleta que armamos, en el dibujito que hacemos, en el movimiento de danza que hacemos, hasta en lo lúdico, ¿ok? Pero el arte es el espacio más valioso donde podemos procesar el duelo, la angustia, el malestar y rescatarnos. Una de las cosas que pasa y está descrito en el síndrome de Burnout es la despersonalización, que es que uno se borra de tanto trabajo, perdidos en el horario, a veces no hay chance de saber dónde estamos. Miren, mirarse en el espejo suele rescatarlo a uno, mirarse completo y decir, aquí estoy completo, salimos, que es una manera de encontrarse con uno mismo. Y si no tienes el espejo, bueno, es el reconocimiento como de todo lo que es el cuerpo, apretar y soltar, recordar que la existencia, ese individuo que somos. Hay cosas que dan energía y vitalizan. Salir un rato, caminar afuera, ver la naturaleza. Nosotros estamos en una institución que tiene unas montañas preciosas, que tiene la ciudad, que tiene el Ávila, o sea, un poquito de sol, un poquito de salirse un momento de ese espacio que chupa como un hoyo negro. Hay que montarse arriba y defender la vitalidad. Incluso para algunos, recrearse con un juego electrónico es una pausa útil. Todo aquello que te sirva, úsalo. Pero de lo que estamos hablando es nos toca cuidar la salud mental y renovar las fuerzas, las reservas que se agotan. No, la reserva cognitiva, las reservas afectivas, nos agotamos. Entonces hay que cuidarnos, porque es que el trabajo nos requiere entero. Pero también tenemos nuestras propias dificultades, nuestros propios duelos, la familia, que además es un tema que se angustia, que se preocupa. Entonces, necesitamos diferenciar, por ejemplo, no anticipar, funcionar muy en el presente, ser muy selectivo con las dificultades. Miren, de verdad que hay gente que lo llama a uno y si uno está en la institución como para angustiarlo a uno, hay que ser selectivo. No podemos en este momento gente que nos reste. Nosotros, o hay dificultades pendientes que no podemos a lo mejor resolver hoy o esta semana, ya habrá chance. Hay que ser, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Porque hay que preservar la fuerza y tener, digamos, recordar las certezas de por qué estamos, cuidar también el lenguaje interno afirmativo y es importante, siempre es útil conversar sobre lo que te asusta o duele con alguien que te nutra. Es fundamental. Aquí se trabaja en equipo, no hay manera de trabajar solo. El reconocimiento como equipo de trabajo es fundamental.
el equipo de trabajo muchas veces está en crisis y hay situaciones que sacan cosas feas de nosotros y sin embargo uno que otro nos rescata. Aquí a veces no podemos ser tan susceptibles y si hay alguien que dice una cosa dura en un momento duro, tiene el permiso, o sea, nos necesitamos con una piel psíquica más gruesa y tratar de retomar el objetivo. Y en ese objetivo también reconocer los logros. Aquí hay cuando uno trabaja cerca del personal médico de enfermeros, uno realmente es un orgullo saber cómo se trabaja, por ejemplo, en esta institución, que uno lo ve todos los días, lo que se cuida, solo que la circunstancia a veces muestra es lo que la falla o las dificultades, y hay una tendencia en nosotros los seres humanos en quedarnos con lo que faltó o con lo que no se hizo bien. Ojo con ese lugar, la falla es útil para mejorarla, pero los logros, lo transitado, lo conquistado, hay que reconocerlo. Y bueno, hay que celebrar los logros. La mayoría de los pacientes salen de esto. Hay que cuidar el descanso. Hay que ofrecerse gratificaciones. Y pueden ser las gratificaciones más pequeñas. Un cafecito, algo, una llamada, un saludito. O sea, cada uno le toca cuidar o tener esos protectores psicológicos. Y si sientes que hay quiebre, que hay desborde, pide ayuda psicológica. Poder contar también con la contención emocional de un profesional de la salud mental es fundamental. Si no estás durmiendo bien, porque hoy en día te quedas tan impregnado a veces del trabajo médico que el descanso cuesta, hay tanto cansancio, que descansar completo cuesta. Entonces hay que buscar ritos para ese descanso. En la medida de lo posible, ese baño que te separa el día de la noche, a veces la aromaterapia, colocarse algo que con los olores que te activen, que te digan, es hora de descansar. La aromaterapia es fundamental para reconectarse con... Hay olores que nos rescatan o nos recuerdan infancia, momentos buenos. Debemos darle lugar a esa cremita, a ese perfume, a eso que... A ese eucalipto que a veces ponemos, que está en la casa, o aquella mata cítrica que rescata, ¿no? De manera que reafirme lo valioso, lo muy valioso que está haciendo la labor y el oficio de todo el personal de salud en tiempos COVID. Y bueno, sabemos que todo esto pasará, estamos en el durante de la situación, pero nos tocó esta generación COVID. Cuando uno está transitando el tornado, uno no puede pensar sobre el tornado, sino cuando pasa. Ahorita lo que uno está es como agarrándose fuertemente y sosteniendo la vida para poder aguantar, y se aguanta mejor en equipo y se aguanta mejor cuidando a nuestros protectores psicológicos, de manera que, bueno, la invitación ha sido a que esta reflexión, a que cuidemos lo psicológico, lo emocional y lo mental. De manera que quedo hasta acá. Pero